Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar un poquito de las funciones, los métodos y en general el concepto de algoritmo. Em, bueno, aquí está la definición, dice en matemáticas, lógica, ciencia, etcétera. Algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas que permiten típicamente solucionar un problema. Es decir, hay un objetivo de por medio, ¿cierto? Un algoritmo tiene un inicio, un conjunto de actividades y después termina en algún momento, pero dando solución a una problemática. ¿Ya? Si lo vemos desde el punto de vista de proceso, el algoritmo podría estar representado por un proceso que requiere ciertas entradas y algunas salidas, ¿ya? Eh, que también, bueno, entradas son los input, process y output, ¿ya? Em, Viéndolo un poco más gráfico, tendríamos una suerte de diagrama de flujo aquí para representar de alguna forma esta secuencia de actividades o pasos, ¿cierto? Ahí graficando alguna decisión, por ejemplo, que el algoritmo tiene que evaluar para ver si se va por este camino o por el otro y finalmente termina. Y este proceso puede que en algunos casos requiera entradas y genere algunas salidas, como puede que a veces no tenga ni entrada ni salida y solamente ejecute eh, la secuencia de pasos que está al interior, ¿ya? Aquí estamos ilustrando un poco la idea de que estas entradas pueden ser varias y eventualmente las salidas del proceso también pueden ser varias, ¿ya? Eh, Obviamente lo vamos a aterrizar un poco al tema de Java y lo importante es que podemos encontrar diferentes combinaciones de esto. Podrían haber dos entradas, por ejemplo, y una salida, o tres entradas y ninguna salida, o una entrada y dos salidas, etcétera. Diferentes combinaciones. Bueno, en el fondo, ¿qué va a ocurrir? Que el algoritmo, digamos, o se transforma finalmente en un método, o podríamos decir al revés que cada método que va a tener la clase, que son los comportamientos, los behaviors, eh, va a tener, ¿cierto?, dentro de ella una suerte de algoritmo, ¿cierto?, que va a recibir entradas y generar salidas, ¿ya? Desde el punto de vista de algoritmo, tenemos que lo típico es decir entrada, proceso, salida, donde, como les decía, puede que no hayan entradas, proceso y ninguna salida, puede que hayan entradas, el proceso sin salidas, entradas, el proceso con salidas, sin entradas, el proceso y salidas. O sea, ahí estaría un poco la, la combinatoria que se da, donde una de las más probables generalmente es esta, ¿ya? Que un proceso, un método en este caso, requiere ciertas entradas para producir alguna salida, ¿ya? Eso es un poco lo más típico. Ahí estoy un poquito destacando esa situación que acabo de mencionar. Entonces, por ejemplo, tenemos dos entradas y una salida, ¿ya? Hablando un poquito en Java, un método cualquiera, ¿cierto? Va a tener instrucciones dentro y podría recibir parámetros o argumentos y generar algún retorno, ¿ya? Por ejemplo, si hacemos un método para sumar dos números, podríamos decir que las entradas son A, que va a tomar un valor 2, y B, un valor 3. Entonces, el método en su parte interna tiene este algoritmo, ¿cierto? Recibe los datos, recibe los argumentos, recibe el A con un valor 2 y recibe el B con un valor 3. Y aquí pusimos una condición de que solamente si A y B son mayores que cero, haga la suma, de lo contrario retorne un valor cero. Entonces, en este caso, dados los valores, como A es mayor que cero es verdadero y B es mayor que cero verdadero, verdadero y verdadero en la tabla del AND, ¿cierto? Da que la expresión completa es verdadera, por lo tanto nos vamos por el camino verdadero. Por lo tanto, vamos a ejecutar la suma de A más B y lo vamos a guardar en R
y vamos a retornar R. Entonces la salida en realidad es el R, que es la suma de A más B, que es 5. ¿Ya? Ahí tendríamos un ejemplo con dos entradas y una salida. Típicamente en Java la salida es una sola. ¿Ya? De ahí la vamos a explicar un poquito más. Bueno, en Java la sintaxis hace que las entradas, cuando nosotros hablamos de entrada, proceso, salida, ¿cierto? En el código se invierte. Entonces, las entradas que originalmente aparecen a la izquierda pasan a estar a la derecha, el nombre del método al medio, y a su izquierda queda la salida. Esto es la parte del código, vuelvo a insistir. Esta es la parte como conceptual, entrada, proceso, salida, pero en el código se invierte la entrada y la salida. La salida a la izquierda, el nombre del método, y a la derecha las entradas, argumentos, parámetros, etcétera. ¿Ya? Más gráficamente, ahora tomando las flechas, ¿cierto? Para ilustrar, las entradas quedarían A igual 2, B igual 3, sumar, hace el trabajo, recibe A, recibe B, hace la consulta, hace la suma, retorna y la salida es R igual 5. Está retornando el R. ¿Ya? Vuelvo a insistir en la parte del código. ¿Cómo se vería en código? Tendríamos que la salida de la suma de dos números, la entrada necesitamos un número A y un número B. Aquí se pueden colocar tantos parámetros como uno necesite, por eso que yo hablaba de entrada o entradas, ¿ya? En este caso para sumar dos números A y B, ¿cierto? De tipo entero. La operación matemática A más B nos va a dar otro entero, por lo tanto la salida resultante también tiene que ser entera, ¿ya? El algoritmo grosso modo sería este, en código, ¿cierto? Si toda la expresión de que A y B sean mayor que cero, si eso es verdadero, vamos a hacer esta parte del código, que es la parte verdadera del if, de lo contrario vamos a hacer esta otra, ¿ya? Entonces R de A más B estaría aquí, retornamos R, que sería 5. De lo contrario, si los números eran negativos, o alguno de ellos, R vale 0 y retornaríamos, bueno, aquí en realidad lo correcto era retornar R, ¿ya? En vez de 0. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un método tiene una salida que es distinta de void, puede ser un entero, un boolean o cualquier otra cosa, pero no void, ¿ya? Se dice que es una función, hay salida, hay retorno, ¿ya? Podemos tener las entradas, el nombre del método y lo que devuelve, ¿ya? Si lo que está aquí es distinto de void, significa que esto es una función y por lo tanto obligatoriamente tiene que haber un return. Aquí está en una línea todo y aquí ya estaría como uno lo escribiría realmente con las indentaciones correspondientes, ¿ya? Entonces, ese es el algoritmo que teníamos planteado y lo más importante es que como devuelve entero, tengo que hacer un return. En este caso, este es un método de tipo función porque tiene un valor de retorno y tiene dos argumentos de entrada, ¿sí? Volviendo un poco hacia atrás, teníamos que el original era pensar de la forma de entrada, proceso, salida, ¿cierto? Y las combinatorias que hemos dicho, donde yo les decía que probablemente la más común es esta, donde un cierto método para hacer su algoritmo requiere ciertas entradas y devuelve alguna o varias salidas. Esta salida si es una o varias, va a depender en Java al menos de si es un tipo de dato simple o un objeto, ¿ya? Si las salidas son múltiples, habrá que devolver una suerte de objeto que contenga otros, ¿ya? Eh, porque solamente puede retornar un valor de salida. Viéndolo como se escribe en el código, un método Java tendría que ser la salida a la izquierda, dijimos, el nombre del método, el proceso, ¿cierto? Y la entrada a la derecha. Entonces aquí están las combinaciones. Podríamos tener que no hay entrada, no hay salida, hay entrada y no hay salida, hay en ambos casos, no hay entrada y sí hay salida. ¿Ya? Estamos dando solamente vuelta el orden. ¿Ya? Entonces,
conservando esto, vamos a tener la siguiente regla general. Los tipos de datos primitivos en Java son byte, short, int, long, float, double, char y boolean. Ahí me quedo un acento, un tilde de más. Y los objetos, que es algo más complejo, no es un dato primitivo, puede ser un string, una array list o cualquier clase o una clase que tú hayas hecho en el lenguaje. ¿Ya? Es un tipo abstracto de datos, un tag, que en el fondo es cuando tú creas una clase y defines atributos, métodos, en el fondo tú estás inventando un tipo de datos con sus propias reglas, ¿cierto? Y tú estás a través del algoritmo y los métodos y todo eso, definiendo cómo debe funcionar, ¿ya? Y de ahí se genera una API que se documenta cuando está bien hecho con un Javadoc, ¿cierto? Para que otro programador que use tu clase sepa cómo se usa. En el fondo estás creando una API, ¿ya? Una Application Program Interface. Bueno, entonces, ¿cómo se vería en el código? Tendríamos el nombre del método al medio, ¿cierto? Cuando no hay salida, el retorno debe ser void. Y si no hay entradas, solamente vamos a colocar abre y cierre paréntesis. ¿Ya? En este caso, como no hay salida y nosotros colocamos void, se habla de que tenemos un procedimiento y no hay que colocar un return. ¿Ya? En el segundo caso, podemos tener entradas, que pueden ser datos primitivos, cualquiera de estos que está acá arriba, y cualquier cantidad que ustedes necesiten, separados por coma, y puede incluir también objetos complejos al mismo tiempo, ¿ya? O solamente objetos complejos, como los que están mencionados acá. Y si no hay salida, ya sabemos que tenemos que escribir void, que significa que no hay salida, ¿cierto? Por ende, volvemos a hablar de procedimiento, ¿ya? Un método tipo procedimiento, y no hay que colocar un return. En los otros dos casos, tenemos la entrada, ¿cierto? Tal como lo expliqué antes. Y si hay salida, puede ser o de datos primitivos, o sea, aquí puede ir un byte, por ejemplo, que retorne un byte, o un float, o un boolean, ¿ya? O puede ser un string, una array list, o cualquier clase del lenguaje que venga eh, ya predefinida en el lenguaje, o una que creen ustedes, ¿ya? Por lo tanto, cuando la salida no es void, ¿cierto? Y es algún dato primitivo o un objeto, estamos hablando de que es una función. Y como es una función, el algoritmo dentro de su código debe llevar un return, sí o sí, que de alguna forma coincida con lo que estamos diciendo acá, ¿ya? Y el último caso es que no hay parámetros de entrada, por ende no hay argumentos, pero sí hay una salida que conversa en los mismos términos, seguiríamos hablando de función y por la misma razón debe haber un return, ¿ya? Esas son como las combinaciones que deberían ocurrir. Y aquí tenemos un ejemplo contrario de procedimiento. En este caso hay dos entradas, A y B. Se dice que esto es la firma del método. Ahí, perdón. Esta es la firma del método. Void, sumar, in A, in B. Bueno, aquí después viene el tema de la accesibilidad que lo vamos a conversar después. Pero básicamente con esto yo identifico el método, la cantidad de parámetros y lo que devuelve. En este caso, si pusimos void, quiere decir que no hay salida, ¿cierto? Y por lo tanto no tiene que haber un return. De hecho, si ustedes lo buscan acá, van a darse cuenta que lo eliminamos. Y lo reemplazamos, en este caso, para que tuviera un sentido el algoritmo, hace la suma o pone el valor cero y después lo imprime. ¿Ya? Entonces, no estamos hablando de la salida a pantalla ni ese tipo de cosas, estamos hablando de los valores de retorno. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando es void, estamos hablando de una función o método que es tipo procedimiento. ¿Ok? Bien. Con esto debería quedar como al menos abordado el tema de los métodos que pueden ser o procedimiento, como el que estamos viendo acá, o función, y después también los podemos clasificar en cuatro tipos, que son constructor, que es un método que se ejecuta cuando se crea un objeto en base a la clase, o el blueprint, ¿cierto? Tenemos los accesadores,
que permiten obtener los valores de los atributos, un mutador que permite cambiar el valor de un atributo y finalmente un método customer que es cualquier otro que no es ni constructor, ni accesador, ni mutador. ¿Ya? Eh, Como un último tipo de método podrían agregar el main. Todas las clases eventualmente en Java podrían tener un main, pero en el proyecto deberíamos decir cuál de las clases es la que va a tener el main que vamos a querer ejecutar para partir. No pueden ser todos los main los que se van a ejecutar. Bueno, en otro video vamos a hablar más en detalle, pero con esto ya podemos empezar a crear nuestros primeros métodos, entendiendo bien los parámetros y los valores de retorno. Nos vemos.